trabajar acá. Entonces, chicos, vamos a hablar la realidad problemática, pero antes vamos a recordar sobre la estructura de cómo estaba formado un proyecto de investigación. Aquí vamos a ver el perfil del proyecto de investigación. ¿Se acuerdan que contenía? ¿No? Primero iba el título del proyecto que iban a realizar. Bueno, la semana pasada les dejé una tareita, ¿no? Que como ejemplo habíamos puesto de qué manera se podía realizar un pequeño proyecto a forma de monografía. Ya, ahora vamos a ver todo lo que contenía este proyecto de investigación, ¿no? O todo lo que contiene este perfil. Bien, para recordar, chicos, aquí vamos a ver el perfil del proyecto de investigación, que contiene netamente un proyecto de investigación, ¿ya? Aquí tenemos, pues, lo que es el título, ¿ya? El título vamos a hablar un poco primero y luego vamos a entrar aquí, al planteamiento del problema y luego la descripción de la realidad problemática que nos compete hoy día, ¿ya? Bien, vamos primero aquí, vamos por pasos, así vamos a llegar a conocer todo y saber de cómo está estipulado, cómo está estructurado un proyecto de investigación, ¿ya? Vamos para poder conocer un poco qué es el título, ¿ok? Vamos a averiguar aquí. Bien, el título tentativo de un proyecto. ¿Ya? Aquí vamos a ver algunos ejemplos. Recordemos que la semana pasada también les hablé para hacerles recordar sobre qué es el título y qué son los ejemplos que había ahí, ¿no? Entonces, para recordar aquí como primer punto el título, ¿no? Entonces, vamos aquí. A ver, cuando hablamos de título tentativo del proyecto viene a ser, pues, ¿no? El título del proyecto que se presenta dentro de nuestro proyecto a investigar con un lenguaje claro, sencillo y corto. Así netamente tiene que ser tu título al proyecto que le vas a aplicar, ¿ya? También el título de preferencia debe expresar, ¿no? En su redacción una relación, ¿ya? Entre la variable a estudiar, así como los objetivos propuestos en el estudio. ¿Bien? De esa forma tú vas a sacar el título, que lo vamos a ver a ejemplo, para poder crear, pues, ¿no? Un título tentativo de acuerdo a tu proyecto. Entonces, para recordar aquí, el título del proyecto debe presentarse con un lenguaje claro y sencillo y corto, ¿ok? Viene a ser entre 12 a 20 palabras, más o menos, ¿ya? El título también hemos dicho, de preferencia debe expresar, ¿no? En su redacción, una relación entre las variables a estudiar, así como los objetivos propuestos en tu investigación. También, cuando ocurre el caso que lo requiera, el título puede ir acompañado de un subtítulo, en algunos casos, ¿ya? O si no, puedes poner el título que tú deseas colocar de acuerdo a tu proyecto. Entonces, el título en sí o el subtítulo es el que precisa, ¿no? El sentido, por ejemplo, de la población o el ámbito de estudio, de acuerdo a cómo tú lo vas a aplicar a tu investigación. Aquí vamos a ver algunos ejemplos, ¿ya? Estos son algunos ejemplos de títulos que obviamente se han colocado en algunas investigaciones. Esto netamente es a modo de tesis, ¿ya? Es una tesis a nivel universitario. Pero más o menos ustedes ya van conociendo de qué manera van a realizar a futuro de repente una tesis, ya cuando egresan de repente de la universidad, de repente cuando egresan del instituto, entonces van a planificar una tesis que contenga todos estos objetivos, ya este perfil de investigación. Entonces, aquí vamos a ver primero como ejemplo, aquí vemos un ejemplo, ¿ok? De título. Por ejemplo, aquí tenemos uno que dice, perdón, aquí dice, la investigación científica y formación profesional del periodismo en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, ¿no? De la Universidad Femenina Las Vírgenes de Madre de Dios, etcétera, ¿no? Aquí netamente, ¿de qué va a hablar? A ver, aquí en Oliver Díaz, cuando hablamos de este título, a qué realmente se está refiriendo o cuál es el proyecto de investigación aquí? Él ha aplicado sobre un título, ¿no? ¿Cuál es el investigar punto sobre ahí? investigar sobre un tema y sacar así hasta el fondo, así todo así como
Si se trata de la contaminación ambiental, buscas, investigas todo sobre eso. Ahora, Muy bien, Díaz, muy bien, excelente. Entonces, ¿no? De acuerdo a como tú quieras planificar tu proyecto, tienes que guiarte, ¿no? Al título que vas a aplicar a tu investigación. Por ejemplo, aquí, pues, ¿no? Está hablando sobre la forma, el título, por ejemplo, nos dice o nos va a hablar sobre la investigación de acuerdo a la formación profesional de periodismo, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos otro título, dice Situación económica de los estudiantes de la Universidad Jorge Chávez, vamos a decir, de Quito, y rendimiento académico en el año 2000, ¿no? Aquí ha planteado una investigación. ¿Cuál es el problema? La situación económica de los estudiantes, ¿no? De repente ahí, pues, él va a proyectarse por qué razón muchos estudiantes de repente no pueden seguir estudiando, cuál es su situación económica, qué problemas tienen, qué social o académico, ¿no? Entonces, esto viene a ser una forma de cómo se puede aplicar una investigación, de acuerdo al título. Aquí tenemos otro título, riesgo profesional del periodista en la región de Madre de Dios, vamos a decirlo, ¿no? Entonces, aquí nos va a hablar netamente sobre los riesgos que ocurre, pues, dentro del departamento de Madre de Dios a la profesión de periodismo, ¿no? ¿Qué problemas suceden como investigación? Aquí tenemos otro título aplicado a su investigación, dice radios comunitarios y su influencia en el desarrollo socioeconómico de los asentamientos humanos del distrito de Ventanilla, de la provincia constitucional del Callao, ¿no? Ese es otro ejemplo de título. Entonces, todo título, chicos, se aplica en base a tu proyecto de investigación, ¿ok? Entonces, aquí ya hemos hablado, ya hemos visto qué es el título, entonces, ¿ya? Vamos aquí lo que es planteamiento del problema. Lo primero que nos pide es la descripción de la realidad problemática. Eso es lo que vamos a hablar ahora. Aquí está. Atentos todos. Dice, ¿cómo elaborar la realidad problemática de una investigación? ¿Ya? Primero, para elaborar la descripción de una realidad problemática en tu investigación, es necesario que pues se brinde una breve historia del tema a tratar. O sea, tienes que averiguar o investigar de repente una breve historia, ¿no? De la problemática que deseas plantear a tu investigación. Entonces, lo que te pide aquí es elaborar. Para tú plantearte esta realidad problemática, tienes que conocer, ¿ya? Una breve historia de, del título o el problema que deseas planificar, ¿ya? Entonces, seguidamente, pues vas a explicar el problema, ¿ya? Dentro de los factores, ¿ya? Que van a determinar tu solución más rápida a tu investigación, ¿ya? Entonces, primero, para saber la realidad problemática de tu investigación, tienes que conocer, ¿ya? Investigar un poco de historia. Vamos a suponer, ya, vamos a tener un ejemplo aquí, ¿ya? Para poder trabajar. Vamos a plantear de repente la problemática de la explotación minera, ¿ya? De antamina, vamos a decirlo así. Entonces, para tú realizar esta investigación, ¿qué es lo que tienes que hacer? Primero, indagar, ¿no? Averiguar. Tener una breve historia, ¿no? Una breve historia o una pequeña investigación específica para poderlo aplicar a tu problema, ¿no? Y brindarte una solución más rápida, ¿ya? Entonces, también tener una idea inicial, ¿no? Ya definida y delimitada sobre cómo plantear el problema de investigación. Entonces, cuando tú vas a hacer o cómo vas a elaborar la realidad problemática, tienes que tener una idea inicial, que ya habíamos dicho, un poco de historia, ¿no? Averiguar cuál es la, pues, o qué historia tiene, o cómo se ha creado, o cuál es el problema, todo lo referente a tu tema, ¿no? Entonces, teniendo una idea inicial ya definida, entonces podrá recién plantear el problema de investigación, ¿ya? Entonces, aquí, una vez que ya has averiguado este primero, vas a tener ya definida tu problema de investigación, ¿ya? Entonces, cada vez que tú preguntes, ¿no? ¿Por qué has elegido el determinado tema que vas a investigar? Otra